Hola, soy Mati. En este video vamos a ver el tema de propiedades de los ángulos en la circunferencia. La primera propiedad trata sobre el ángulo central. Nos dice que todo ángulo central tiene como medida la del arco que subtiende. Esto quiere decir que este ángulo, el ángulo AOB, va a ser igual al arco AB. Para denotar los ángulos, lo denotamos con este símbolo, y para denotar los arcos con este símbolo en la parte de arriba, indicando que el arco empieza en A y termina en este punto B. Entonces, esta propiedad significa que, por ejemplo, si el ángulo AOB mide 60 grados, el arco AB también debe de medir 60 grados. La siguiente propiedad trata sobre los ángulos inscritos. Nos dice que todo ángulo inscrito tiene como medida la mitad del arco que subtiende. Entonces, este ángulo inscrito, AV, va a tener como medida la mitad del arco que está subtendiendo. El arco que subtiende es este arco, el arco AB, que aquí está denotado. El arco AB sobre 2 va a ser igual a este ángulo que está aquí. El ángulo inscrito es aquel ángulo que está formado por dos segmentos unidos a un punto sobre la circunferencia. Y siempre se va a estar cumpliendo esta propiedad. Así, por ejemplo, si nosotros sabemos que este arco mide, por ejemplo, 80 grados, por fuerza este ángulo tendría que medir 40 grados, es decir, la mitad del arco que subtiende, la mitad de 80 grados, que serían 40 grados. La siguiente propiedad trata también sobre los ángulos inscritos y nos dice que dos ángulos inscritos subtendidos por un mismo arco son iguales. Aquí podemos observar que tenemos el ángulo AC1B, es este ángulo. Luego el ángulo AC2 con el vértice B, que es este ángulo. Este es el arco que subtienden ambos ángulos. Este ángulo subtiende este arco y este ángulo, subtiende este arco. Como ambos ángulos subtienden el mismo arco, eso quiere decir que son iguales en medida. Así tenemos que este ángulo con este tienen que medir lo mismo. En la siguiente propiedad tenemos que todo ángulo que está inscrito en una semicircunferencia es igual a 90 grados. Una semicircunferencia solamente es la mitad de la circunferencia, entonces aquí tenemos una circunferencia completa. Este es el origen, esta recta, este segmento, divide a esta circunferencia en dos partes. Entonces, si nosotros tenemos ángulos inscritos en esta semicircunferencia, considerando esta parte de arriba, todos esos ángulos inscritos tendrán como medida, el ángulo va a medir 90 grados. Así, por ejemplo, si tenemos este ángulo inscrito, el ángulo en color rojo, este va a medir 90 grados. El ángulo formado por el vértice A, C1 y B. También si tuviéramos otro ángulo inscrito, el ángulo AC2, C2 con B, tenemos que ese ángulo también mide 90 grados. Y el ángulo AC3B también mide 90 grados. Entonces todo ángulo inscrito en una semicircunferencia, en la mitad de la circunferencia, sería su medida igual a 90 grados, es decir, un ángulo recto. La siguiente propiedad afirma
que si nosotros tenemos ángulos opuestos en un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, estos son complementarios. Aquí nosotros tenemos el cuadrilátero formado por los vértices A, B, C y D. Ese cuadrilátero está inscrito dentro de la circunferencia, es decir, sus vértices están sobre la circunferencia y están dentro de ella. ¿Qué significa que sean complementarios? Pues que su suma va a ser igual a 180 grados. Opuestos significa que están opuestos uno al otro. Por ejemplo, el ángulo B con el ángulo ABC con el ángulo CDA, estos son opuestos, estos ángulos. Lo mismo sucede con este par de ángulos y la propiedad nos dice que esos ángulos opuestos al sumarlos suman 180 grados. Es decir, este ángulo que estoy tocando junto con este suman 180 grados. Este ángulo junto con este también suman 180 grados. Ahora tenemos otra propiedad, la cual tiene que ver con el ángulo semi-inscrito. Todo ángulo que sea semi-inscrito, es decir, que esté formado por estos dos segmentos, tiene como medida la mitad del arco que subtiende, su correspondiente ángulo central. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo semi-inscrito, que en este caso es el ángulo ABC, que sería ABC, este es el ángulo que está en color azul, este tiene como medida la mitad del arco que subtiende su ángulo central. Entonces tiene la mitad del arco que está subtendiendo. ¿Cuál es el arco que está subtendiendo su ángulo central? Este es el ángulo central, que está formado por el centro, y el arco que está subtendiendo ese ángulo central, que es este, es el arco AB. Entonces, este ángulo en color azul va a medir la mitad del arco que subtiende, es decir, la mitad del arco AB. Ahora, la siguiente propiedad trata sobre el ángulo interior. Esta propiedad nos dice que todo ángulo interno tiene como medida la mitad de la suma de los arcos que subtiende. Aquí nosotros tenemos el ángulo AOB. Este ángulo es un ángulo interior. Si nosotros continuamos estos segmentos de recta, estos cortan a la circunferencia en dos puntos, los cuales son los puntos D y el punto C. Y esto forma un arco. Entonces, la medida de este ángulo, del ángulo AOB, va a ser igual a los arcos que subtienden, la suma de ellos, sobre 2. Es decir, este es el arco que está subtendiendo, el arco AB y el arco DC. Si yo hago la suma de esos dos arcos que está subtendiendo, el AB y el DC, y lo divido sobre 2, esa será la medida del ángulo interior, es decir, el ángulo AOB. También tenemos una propiedad para el ángulo exterior. Tenemos el ángulo exterior AOB, que es este ángulo que aparece en color azul, y la propiedad es que todo ángulo externo, o sea que está fuera de la circunferencia, ese ángulo tiene como medida la mitad de la resta de los arcos que subtienden. Entonces, si nosotros marcamos los arcos que está subtendiendo ese ángulo, subtiende el arco AB y el arco CD. Si yo hago la resta de este arco, del arco AB menos el arco DC, y lo divido sobre 2, esa será la medida del ángulo exterior, es decir, de este ángulo, del ángulo
AOB, ese ángulo que aparece en color azul. Por último, tenemos una propiedad la cual trata sobre el ángulo circunscrito. La propiedad es que todo ángulo circunscrito va a tener como medida la resta de los arcos que está subtendiendo. Nosotros tenemos aquí el ángulo circunscrito, que es el ángulo AOB, es decir, esto, A, O y B, es este ángulo. Ese ángulo que se forma va a tener como medida lo del arco ACB, que sería esto de aquí, ACB, menos ADB, es decir, A, D y B. Este arco lo voy a marcar en otro color para que se pueda observar. Este arco que está en color verde, que estoy marcando, sería el arco ADB. Y este que está aquí es el arco ACB. Entonces, si yo hago la resta de este arco menos el arco que acabo de marcar en color verde y lo divido sobre 2, me va a dar la medida del ángulo circunscrito, es decir, el ángulo AOB, ese que está en color azul. Y bueno, esas serían todas las propiedades que hay con respecto a los ángulos de la circunferencia. Nos vemos hasta la próxima. Espero que te haya gustado este video. Si quieres algún video de un tema en específico, deja el tema en los comentarios.